Buenas noches, me presento, soy el alumno Jesús Felipe Pérez Condeso, del área de Derecho, en este caso para responder sobre el caso número uno. Un pequeño resumen del contenido. Uno de los casos de corrupción política más relevantes en la historia del Perú es el caso de Yavato. Este caso de corrupción comenzó en Brasil y se extendió en varios países latinoamericanos, incluyendo el Perú. El caso Odebrecht en el Perú se refiere a la investigación y enjuiciamiento de la empresa brasileña Odebrecht por sobornos y corrupción en contratos de obras públicas en el Perú. En el año 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que Odebrecht habría pagado sobornos por millones de dólares en varios países de América Latina, incluyendo el Perú, a cambio de obras públicas. En el Perú, el caso Lava Jato ha implicado a muchos políticos y empresarios en estos actos de corrupción, incluyendo al expresidente peruano Ollanta y a su esposa Nayib Bukele. También se ha acusado a varios altos funcionarios del gobierno, incluyendo el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y el ex gerente general de Petroperú, Miguel Atala. El caso Lavallato ha generado un gran escándalo en el Perú y ha llevado a la detención y condena de varios políticos y empresarios involucrados en casos. También ha llevado a profundas crisis políticas en el país, incluyendo la renuncia del expresidente Pablo Kuczynski, la destitución del presidente Martín Vizcarra en 2020. El caso de Chile Perú tuvo un gran impacto político-social peruano, y que puso en incremento la corrupción en el sector público y la necesidad de una mayor transparencia y rendiciones de cuentas. Es la investigación que destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera estatal Petrobras. En Brasil involucra activos en la petrolera y políticos quienes recibieron coimas a cambio de grandes proyectos de infraestructura para las principales conductoras de ese país. Las conclusiones es que la corrupción en el Perú, en los casos Odebrecht y Lavallato, son ejemplos contundentes de cómo la corrupción puede afectar profundamente a la sociedad y la economía de un país. En estos casos han expuesto una red de corrupción institucionalizada que involucra políticos, funcionarios públicos, empresas privadas en búsqueda de beneficios personales a costa del bienestar de la sociedad. Ambos casos han generado una gran indignación en la sociedad peruana y han puesto en evidencia la necesidad de tomar las medidas efectivas para prevenir y combatir la corrupción. Los casos Odebrecht y Lavallato han llevado a la condena de importantes figuras políticas y empresariales, lo que ha demostrado que la justicia puede ser efectiva en la lucha contra la corrupción. Por lo que este informe busca presentar y analizar el caso de corrupción de Odebrecht. El objetivo del análisis es identificar qué llevó a los ejecutivos de Odebrecht a tomar decisiones que movieron a la compañía de ser una organización muy respetada a una posición de exposición internacional. Además de eso, la compañía bien estaba sujeta a pagar boletos más altos relacionados a la corrupción en la historia. En este análisis se podrían haber adoptado diferentes enfoques. En este caso, las decisiones de la empresa pueden ir contra el concepto de Wix Pharma, considerar un impacto de influencia de las diferentes comunidades. Además, se analizaron aspectos negativos y positivos del caso de ética corporativa presentado por Fayna. En estos enfoques utilizaron para ofrecer marcos que guían a través de la participación, caso de diferentes elementos, comunidades enlazadas en elementos bajo dos tipos de definición, aspecto positivo y negativo. El resultado actual del caso Odebrecht ofrece características para hacer cumplir otro argumento de Lightpan, que la economía es una justificación de la aceptación ética en lugares propios y principios éticos. Gracias a la motivación para Odebrecht actuó de manera que hizo. La compañía ahora va haciendo
ahora siendo obligada por la comunidad nacionales e internacionales a aceptar estándares morales más altos para hacer su negocio, como lo hizo en un intento de preservar la reputación de la compañía. Sin embargo, vale la pena mencionar que las investigaciones de la operación de lavado de autos todavía está en curso y que recientemente se ha practicado los intentos de injerencias políticas en Brasil. Las soluciones que podemos dar en estos casos. El caso de la Chiavato requiere un enfoque integral, sostenido en el largo plazo que involucra a todas las partes interesadas, que aborde tanto causas como consecuencias de la corrupción. A continuación presentamos algunas posibles soluciones. El fortalecimiento de las instituciones de control y supervisión. Es necesario reforzar la capacidad y la independencia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción, como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. Para poder tener investigaciones exitosas, es necesario contar con instrumentos legales apropiados. La corrupción opera sobre un convenio secreto entre partes, es decir, todas las partes involucradas en el acto ilícito tienen un motivo para ocultar la transición ilegal. Para romper este secreto, leyes de la alegación primaria y de la protección de los inocentes ofrecen buenas alternativas. También juega un rol especial leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Varios países de la región han adoptado en los últimos años y esperan permitir complementar las responsabilidades individuales con medidas sobre las corporaciones involucradas en actos ilícitos. Existe un fuerte consenso respecto a la importancia de la cooperación de las fuerzas del orden para enfrentar casos de corrupción estructural. La cooperación es vital, tanto entre agentes de una misma jurisdicción como entre jurisdicciones distintas. El plan interno, el éxito de investigaciones depende en gran medida de articular equipos de trabajo de distintas agencias, especialmente agencias fiscales, supervisores, financieros y unidades de inteligencia, así como investigadores de otras disciplinas relacionadas. El otro aspecto de la cooperación exterior, los sobornos, casos como el de Orens, utilizan complejas estructuras corporativas y financieras en múltiples jurisdicciones. Por ello, es fundamental construir un esquema de colaboraciones con otras jurisdicciones que permitan seguir el hilo de pagos ilícitos. Eso sería todo. Muchas gracias. Las medidas utilizadas en este informe son la República, el 4 de junio del 2017. Fiscal investiga redes financieras para pagos de coimas en Perú recuperados del 25 de agosto del 2018. Garay Salamanca, LJ Inicial Cero Panorama 2012. Narcotráfico y corrupción en estados, como las redes ilícitas que han configurado las instituciones de Colombia, Guatemala, México, Ciudad de México, Bando Fox, RP, el 4 de diciembre de 2017, en la cual la relación Alejandro Toledo con Odres Lavallato. RPP, 29 de noviembre de 2018. 6 claves para entender Lavallato recuperado en 10 de